Sí, doctor. Ya, fabuloso. Entonces arranca, Mariluz. Ya. Muy bien, muchachos. Voy a quitar mi imagen porque si no se van a entretener en verme. Ya, vamos. Ya, listo. Chicos, buenas tardes. Doctor, buenas tardes. Voy a comenzar con la exposición. Hoy día hacemos historia de la cirugía plástica. La introducción. Etimológicamente, la palabra de cirugía plástica va a provenir de cirurgique, que significa cirugía mano-obra, ¿no? Y plásticos, que es moldear, dar forma. Esta palabra no va a venir, o sea, se va a dar a conocer en 1798 por el cirujano Pierre-Joseph Dessalles. Este era aprendiz, ¿no?, de un cirujano barbero. Él aprendió anatomía y cirugía en el Hospital Militar de Belfort, en Francia. Pierre-Joseph Dessalles empleó por primera vez el término de plástica. Posteriormente tenemos en 1818 a Karl Ferdinand von Graeff. Él es de nacionalidad alemana, ¿no? Fue el pionero de la cirugía plástica y reconstructiva. Fue el fundador de la cirugía rinoplástica en Alemania. Fue el pionero de la cirugía de párpados, ¿no?, de la blefaroplastía. Es aquí este personaje, Ferdinand, quien incorpora en su monografía la palabra rinoplástica. En 1838, Edward Sayce, ¿no?, que es un cirujano alemán, ¿no?, es cirujano y oftalmólogo, que estudió en la Universidad de Leipzig, igual que von Graeff. En 1838 vemos que en su libro, Handbuch der Plastic Chirurgie, aparece el término plastic, ¿no?, o la palabra en sí de cirugía plástica. Continuamos. Pero es la aparición del término de la cirugía plástica. Las bases de la cirugía plástica están muchos años atrás, ¿no?, como es 3000 años antes de Cristo en Egipto y en los sánscritos de la India, 2000 años antes de atrás. Bueno, primero vamos a hablar de Egipto, que es el más antiguo. Vamos a hablar sobre los dos papiros importantes. Vamos a hablar del papiro de Smith y el papiro de Evers. En el papiro de Smith, ¿por qué se denomina así? Es por Edwin Smith, ¿no?, que era en sí un aventurero traficante de antigüedades, a quien le gustaba o le interesaba la egiptología. Estudió, ¿no?, su idioma en París y en Londres y se trasladó a Luxor. Edwin adquirió este papiro, ¿no?, el papiro de Smith, de las manos de Mustafa Aga, menciona, quien malintencionado rompe este papiro de Smith en dos partes. Entonces, Edwin Smith se da el trabajo, podría decirse, de unir estas dos partes estudiando los símbolos, ¿no?, ya que él había estudiado egiptología, entonces tenía la información de cómo hacerlo, digamos. Tras su muerte de Edwin Smith, es su hija quien lo dona estos papiros hacia la Sociedad Histórica de Nueva York, y el personaje James Henry Breasted es quien realmente traduce y edita, ¿no?, los papiros de Smith, tal como se conocen ahora. En estos papiros se destaca el uso de la semiología para el estudio de las enfermedades, la metodología emergente y poco practicada en esa época. Se va a destacar la sistemática, ¿no?, utilizada en el papiro, que se asemeja bastante a la que utilizamos actualmente, como la anamnesis, el plan de tratamiento y el tratamiento propiamente dicho, ¿no? Ahora, algunas características generales de este tratado es que mide 4.68 metros, algunos dicen 5 metros, constituye un tratado quirúrgico en el cual está basado en 48 casos, ¿no? Y tratar obviamente cada caso o lo que explicaba nos demoraría bastante, por lo cual he tomado solo un par de casos, como es el caso 25, que nos habla sobre la dislocación de la mandíbula. Como vemos aquí, va a tener como un esquema como manejamos actualmente, ¿no? Primero el título, acá habla sobre las instrucciones con respecto a la dislocación de la mandíbula. Luego nos habla sobre el examen. Dice, ¿no?, si usted examina a un hombre con la mandíbula dislocada, debe ver si puede abrir la boca, si también puede cerrarla. Debe colocar sus pulgares sobre los extremos de los dos ramos mandibulares dentro de la boca y sus dos pinzas.
que son los grupos de dedos, debajo de la barbilla y debe hacerle retroceder hasta lograr que descanse en su lugar. Ese es el examen. El diagnóstico, con la correlación a la dislocación de la mandíbula, habla que en relación con que usted debe decir que la dislocación de la mandíbula es una dolencia que trataré. El diagnóstico, lo que mencionan en los papiros, o sea, lo que dice es, lo dividían en dos, ¿no? Si era tratable o no tratable. Entonces, todas las enfermedades que ellos describían decían en diagnóstico tratable o no tratable, ¿no? Si se debía o no tratar. El tratamiento dice que se debía vendar con una sustancia que no lo llegaron a traducir, por eso está con las letras YMRN, y miel todos los días hasta lograr su recuperación. Es como ellos trataban una dislocación de la mandíbula. Entonces, vamos a ver que en este papiro se utiliza por primera vez el término salicilato como un analgésico y agente antiinflamatorio. En 22 de estos papiros, que son 48 en total, se utilizó una combinación de grasa con miel a modo de ungüento, y en 17 de estos casos también se utilizó la gasa, ¿no? Que se creía que era un vendaje que podía tratar y evitar la contaminación producida por las moscas. ¿Y qué era realmente? Ya. Ahora vamos a hablar del siguiente papiro egipcio, que es el papiro de Ebers, ¿no? El papiro de Ebers en sí recoge numerosas fórmulas referidas a la medicina. En total dicen que son 700 fórmulas y remedios que constituyen los primeros esbozos, ¿no? No solamente de la cirugía plástica, sino de todas las especialidades, como las conocemos ahora, como son la oftalmología, la ginecología, oncología y gastroenterología. Bueno, en el papiro de Evers habla sobre cómo tratar las quemaduras, ¿no? Dicen, refiere en este papiro que se deben usar ranas en aceite caliente cuya mezcla había que tratar o frotar sobre la piel dañada, ¿no? Extender sobre la zona dañada un ungüento resultante de la mezcla de una cabeza de anguila con aceite. Bueno, dentro de este papiro nos menciona como una guía, ¿no? De cómo tratar quemaduras, que lo refiere en 5 días. El primer día menciona que se debe extender un lodo negro o valles de sauco, granos de uva y estiércol de gato. En el segundo día, como tratamiento de quemaduras, refiere que los egipcios aconsejaban usar el estiércol de gato. El tercer día, usar espinas de acanto aplastadas con granos de sorgo y cebolla y aplicarlo, ¿no? Como una pasta sobre la quemadura. Cuarto día, el uso de cera, grasa de vaca asada y fibras de palma. La mezcla se aplicaba sobre la zona y como quinto día se debía mezclar cebollas, tetráfilo de plomo y frutos del árbol. Posterior a ello, aplicarlo sobre la zona, ¿no? Ahora, los primeros reinos de India. Aquí, como les mencionaba, se acostumbraba a amputar la nariz y las orejas como castigos hacia la infidelidad. Entonces, había una colección de tratados médicos, los cuales se refieren en el libro de Sushruta Samhita, escrito por Sushruta, donde se documentan las primeras intervenciones químicas realizadas, ¿no? Como hacer la rinoplastia y la crioplastía. Esta rinoplastia eran transmitidas solo por familia de apareros, era como un secreto riguroso mantenido solo en estas familias. Ya, Sushruta, el escritor del tratado Sushruta Samhita, es un médico y cirujano indio, ¿no? Que nos describe la utilización de varios colgajos, tanto de la mejilla y el colgajo nasofrontal. Refieren que usaba agujas rectas y curvas, hechas de hueso y bronce, ¿no? Que el hilo quirúrgico que él utilizaba se hacía de cáñamo, fibras de cortezas, cabellos y tendones de los animales. Otro de los instrumentos que utilizaba eran las hormigas, ¿no? Negras, bengalíes, que se empleaba como suturas de las heridas intestinales. Y las abrazaderas de estas hormigas se utilizaba para cerrar, ¿no? Las suturas, y el ácido fórmico que producía se utilizaba como antiséptico. A él se le refiere como el autor, ¿no? Del colgajo pediculado proximal de torsión y flexión, también conocido como el método indiano. Aquí vamos a ver la rinoplastia india. Les voy a mostrar un video de cómo se hacía. Aquí vemos cómo sacan un pedazo de piel en forma triangular, dice en forma de una hoja de árbol,
dobla y lo que se hace es hacer la rinoplastía, ¿no? Bueno, se soltaba el trozo de piel de forma triangular, a excepción de la vértice, como vimos en el video, y se corta la piel de la frente en un triángulo isósceles invertido. El único inconveniente de esta operación es que obviamente dejaba una cicatriz, ¿no?, en la frente. Siguiente. Bueno, seguimos con la Roma antigua. Nos refiere que las técnicas descritas en los tratados de la India tal vez llegaron a ser conocidas en la Roma antigua, ¿no?, por Celso Cornelio, que describe en su recopilación de cirugía procedimientos de la reconstrucción nasal. Dentro, lo que nos refiere es un libro de Remedica, que describe una gran cantidad de técnicas y procedimientos, todos ellos aplicables a la cirugía plástica, ¿no? Describe por primera vez con detalle injertos y colgajos. Y el colgajo bipediculado por deslizamiento. Ahora, ¿quién es Aulus Cornelius Celsus? En sí, él, su libro de medicina o de remedicina sale de su obra magistral, que es de Atribus, que no solamente habla sobre la medicina, sino sobre la agricultura, sobre la retórica, la filosofía, ¿no? Este médico, aunque hay como una lucha si realmente él era médico o simplemente un escritor, ¿no? Ya, tiene, ahí describe los colgajos de avance, dio gran importancia a la nariz y parte de la cara, indicando también su reparación con la piel de las partes próximas de la lesión o defecto. Aulus Cornelius Celsus fue un seguidor de Hipócrates, incluso en el campo de la ética, e insiste sobre la necesidad del reconocimiento del error médico, ¿no?, eventualmente cometido. Destacó la importancia del estudio anatómico como una disciplina básica para la formación de cualquier médico. Y describe los 4 signos cardinales, ¿no?, de la inflamación: el dolor, calor, rubor y tumor. Hace una excelente descripción de la malaria y hace descripciones quirúrgicas, ¿no?, como la operación de punción de cataratas, la litotomía vesical por vía perineal y la cura operatoria para una hernia inguinal. Son sus aportes de Aulus Cornelius Celsus a través de su libro de medicina. Ya. Comenzaría con la Roma antigua. En esta civilización se valoraba enormemente la labor cirujana. Porque era capaz de borrar cicatrices, ¿no?, de F y K. A los fugitivos se les colocaba esta letra F y a los calumniadores la letra K. Entonces se les marcaba con un hierro candente, ya sea sobre el muslo o sobre el pecho, ¿no? Entonces, aquí menciona a un gran cirujano que era capaz de disimular, digamos, de estas cicatrices, que obviamente delataban a calumniadores y fugitivos, ¿no? Este gran médico cirujano reconocido es Eros, ¿no?, un famoso cirujano de la época capaz de eliminar estas cicatrices. Otro cirujano que menciona en la Roma antigua es el cirujano bizantino, ¿no? El cirujano bizantino se le atribuye haber reconstruido la nariz del emperador Justiniano, que pierde tras una guerra, ¿no? Ahora vamos a llegar al Renacimiento. En el Renacimiento nos menciona que la cirugía plástica era un orgullo de tradición secular entre familias sicilianas y calabresas. O sea que esta información era dada a estas familias. Aquí vamos a hablar de Gaspar Tagliacozzi, ¿no?, que se le considera como el padre de la cirugía plástica moderna. Gaspar Tagliacozzi es un profesor de anatomía y cirugía en Bolonia. Fue el primero en practicar la rinoplastía con criterios apoyados por sólidos conocimientos anatómicos y logró además efectuar con éxito la plastia de orejas y labios, ¿no? Esta es su técnica. Consistía en tomar un colgajo de la piel del brazo y tenerla ligada a la nariz, ¿no?, hasta su total adhesión. Fue llamada también su
su técnica como la nariz a la italiana, por un colgajo distal de pedículo único, como vemos en las imágenes. Otro, parte del Renacimiento, es Ambroise Paré, ¿no? Es un cirujano francés del siglo XVI, quien demostró la gravedad de dichas heridas. El contexto de Ambroise Paré es que él aparece en una época donde comienza a haber la guerra, ¿no? Y, y obviamente había disparos a corta distancia. Entonces se producen heridas por disparos, ¿no? Él lo que hace es crear un ungüento, podría decirse, para el dolor producida por un dolor de las heridas producidas por estos disparos, que consistía en yema de huevo, aceite de rosas y trementina, que calmaba el dolor. Próximamente, otras cosas que se le atribuye a Ambroise Paré es aplicar por primera vez la técnica de la ligadura de las arterias a los muñones de amputaciones. Ya existía la ligadura de arterias, o sea, se conocía, pero no se había aplicado a la amputación, ¿no? A los muñones. Otro es que el uso de forceps y puntos de sutura. Ahora, lo más importante para la historia de la cirugía plástica que aportó Ambroise Paré fue fue el de bautizar, ¿no? La hendidura labial, el término de hendidura labial. La imagen que vemos aquí es cómo corrigió la primera hendidura labial. Menciona que es a través de un punto 8 horizontal. Bueno, continuando, ya en el siglo XIX, doctor Warsaw está prendido. Gracias, doctor. Continuando con el siglo XVIII, Rose describe por primera vez las platarrofagias, y Baron de Dupuytren estudia y trata la enfermedad de contractura de la fascia palmar. También Zenon Villers describe por primera vez la acetoplastia. La acetoplastia que ya se había descrito antes por Horner, pero que Zenon Villers lo modifica. La acetoplastia es una técnica que se utiliza para mejorar el aspecto funcional ahora, ¿no? Y también el aspecto cosmético de las cicatrices. Por ejemplo, puede alargar una cicatriz contraída. Entonces, es este autor quien empieza con esta técnica. Warren también en 1840 practicó y describió el injerto de piel total. Hizo el primer injerto total de piel y utilizó también el colgajo indio, ¿no? Que ya nos comentó mi compañera. Hamilton realizó los primeros colgajos cruzados de pierna. Mulder realiza un colgajo de deltoides para corregir un defecto cervical. Y Reverdin en 1869 describe el injerto de piel en Arches, llamándolo en su momento trasplante libre de piel. Él lo que hizo en 1869 publica y presenta en varias reuniones este injerto libre. ¿Cómo es que lo hizo? Tenía un paciente de 35 años en los hospitales de París donde él trabajaba, que había tenido una lesión en el hombro izquierdo. Se había caído y la piel se había necrosado, toda la piel del hombro izquierdo. Entonces lo que hace Reverdin es diseccionar, sacar pequeños discos de piel del hombro derecho, de piel sana, y lo pone en medio de la herida del hombro izquierdo. Este procedimiento lo hace por 3 días y después de 2 semanas se percata que estos colgajos de piel del hombro derecho, que estaba sano, empieza a crecer en la herida del hombro izquierdo. Y los implantes habían crecido y se habían unido entre ellos. Entonces, este injerto le ponen el nombre, ¿no? Es conocido como el injerto de Reverdin o el injerto en pellizco. También Reverdin hizo muchos estudios en el campo de la urología, es por eso que es particularmente recordado en los campos de la cirugía y de la urología.
por una aguja especial que él ideó en 1879, cuya ranura manejaba la apertura y el cierre, ¿no?, de esta aguja, y fue diseñada para pasar una sutura y asegurar el control de pedículos viscerales. También Poyopken en Inglaterra y en Alemania difundieron estas técnicas anteriores. Siguiente, por favor. Bueno, y la historia de la cirugía en el Perú, específicamente en nuestro país, nosotros, nuestra cultura es muy variada, ¿no? Antes de los incas ya se hacían técnicas quirúrgicas, se sabía mucho sobre la medicina. Es así que, por ejemplo, la cultura mochica en sus cerámicas puede manifestar que primero tenían médicos de ambos sexos y que conocían ya muchas patologías, manejaban muchas patologías, como el bocio, las parálisis faciales periféricas, malformaciones congénitas faciales como el labio leporino también se ven en sus cerámicas, o los espasmos hemifaciales, amputaciones, y también hay representaciones de sujetos adultos siameses. Entonces los mochicas sabían ya ejecutar amputaciones de brazos, hombros y pies, y utilizaron, como todas las culturas en el Perú, las plantas medicinales, el cebo de llama, minerales. Y por otro lado también tenemos, siguiente Mari, por favor, la mayor expresión de medicina y de cirugía antes de los incas, que es la cultura Paracas, ¿no? Ha sido considerada como pionera, por ejemplo, en las trepanaciones craneales en el Perú. Los Paracas tenían dispositivos para la cirugía, dispositivos bien desarrollados, y sus técnicas para sus trepanaciones, por ejemplo, también describían que el cirujano empezaba por ejemplo, descarnar la herida, doblaba el cuero cabelludo hacia afuera y limpiaba la zona, dejando visible el hueso magullado. Y esta cultura hizo mucho uso de las anestesias, a base de coca, a base de alcohol, y también, como les digo, los dispositivos que tenía, ¿no? Utilizaba mucho los cuchillos de obsidiana, las pinzas y los cinceles de oro. Entonces, una vez que, ¿cómo es que la información pasaba? Ellos enseñaban de generación en generación hasta que fueron conquistados estos pueblos por los incas, y los incas afianzaron esta técnica quirúrgica de los paracas. Lamentablemente nuestras culturas no han tenido escritura y no han podido plasmar toda esta ciencia médica en un papel, ¿no? Como otras culturas. Y todo este conocimiento se ha transmitido o bien por medio de las cerámicas y los restos óseos, o también por los cronistas, ¿no? Por algunos cronistas que han manifestado, no a toda su extensión, pero sí lo que han visto. Entonces, las cerámicas y los restos óseos nos demostraron que los incas sí practicaban amputaciones, atendían traumas y enfermedades, corregían deformaciones, y también hacían este tipo de cirugías como una forma de castigo, ¿no? Por mutilación. Trataban las fracturas complejas con éxito, pero ellos no estaban en condiciones, por ejemplo, de abrir un vientre con éxito, y tampoco hay evidencias de que practicaran la cirugía abdominal y tampoco la cesárea. Y a nivel de las crónicas, o sea, algo escrito, la única referencia que hay de una operación quirúrgica en los incas es que se relaciona mucho con la ceremonia de la llegada a la madurez entre la nobleza. ¿Qué hacían aquí? A los jóvenes que ya estaban creciendo, se les entregaba sus taparrabos y se les perforaba las orejas. Se les perforaba las orejas y se les introducía palos para mantener abiertos los orificios. Entonces, durante los días siguientes se les agrandaban estos orificios aún más, y con la intención de aplicar adornos, ¿no? Como aretes, como vemos en la imagen, y esto les servía para señalar su nobleza. Esto lo hacían, es similar al procedimiento que hacen, por ejemplo, en la cultura judía, ¿no? La circuncisión, igual en este caso. Y a los jóvenes, para hacerles perder el conocimiento o llevarlos una anestesia para este procedimiento, los sometían a ingerir suficiente alcohol para que caigan en un coma alcohólico y puedan hacer el procedimiento, ¿no? Siguiente, Mari, por favor. Entonces, ¿cómo es que manejaban la anestesia en nuestras culturas, en la cultura inca? Dependía mucho de la región, si se encontraban en la costa o en el altiplano o en la sierra, ¿no? Y también dependía mucho de qué práctica quirúrgica iban a desarrollar y de los elementos que tenían a su alcance. Entonces, utilizaban
La anestesia en los incas y en los pre-incas están a base de coca y de alcohol, pero también utilizaban el agua de cactus y zapoya, el ayahuasca en modo de infusión, los jugos de hongos alucinógenos también en infusión, el té de chamico, que es esa planta que vemos ahí, que tiene otra variedad, ¿no? Que es el floripondio, que te lleva también a situaciones alucinógenas. Lo utilizaban en cantidades necesarias porque también hay una toxicidad que te puede llevar al coma, ¿no? De esta planta. Y la chicha de maíz, que estaba muy fermentada y que podía alcoholizarte. También tenían los hemostáticos. Podían usarlo a modo mecánico de una presión directa de la carótida en el cuello o comprimiendo un vaso sangrante al momento de la cirugía. Y usaban también encima de las heridas para que deje de sangrar las cenizas que tenían de su horno comunitario, hacían el lavado con agua de lluvia en las heridas, utilizaban la clara de huevo y también la arcilla para cubrir ya una herida suturada. Y posteriormente, con las características del algodón, que es absortivo, ponían planchas de algodón para marcar, ¿no?, la herida. Siguiente, Mari, por favor. Las suturas que ellos desarrollaban tenían diferentes formas, curvaturas y consistencia, y también estaban diferenciadas si eran suturas para la dura madre, en el caso de las trepanaciones, también para los músculos o para la piel. Y existían muchos instrumentos para esto, ¿no? Como el ciray. Era una aguja de plata y llevaba enhebrada un hilo de algodón muy fino que estaba trenzado y esta aguja podía ser recta o curva, pero siempre era cilíndrica. También la quiscapita, que era un agave amarillo o americano, que es esa espina que ven ahí en la imagen. Esta planta tiene en la punta una espina. Y ellos lo que hacían era doblar esta espina y jalar hacia abajo. Entonces, cuando haces este procedimiento, no sé si alguna vez ustedes han visto, jalas y sale una fibra muy delgada, acompañada de la espina. Y usaban esta espina con esta fibra delgada para las suturas del cuero cabelludo y otras zonas de la piel delgada. Y también tenían una técnica de trenzar. Si había una herida, digamos, en el cuero cabelludo y no tenían estas agujas o hilos, podían trenzar y aproximar los cabellos de ambos bordes de la herida y así esperar, una vez trenzados los cabellos, juntaban los bordes de la herida y esperaban a su cicatrización, ¿no? Los vendajes que usaban para sus heridas podían ser de algodón o de lana. Los de algodón, que eran más finos, se usaban para una cobertura interna, ¿no?, de heridas internas, y la lana encima del algodón venía ya porque es más rústica, pero es más resistente y fuerte, entonces venía encima. Siguiente, Mari, por favor. Junto con esto, las plantas medicinales que usaban, ellos lo utilizaban como emplastos postquirúrgicos inmediatos. O sea, una vez cerrada la herida, ponían estas masas de plantas molidas o también para posteriores curaciones y lavados a la herida. Utilizaban la sangre de grado, porque sobre la herida quirúrgica recién cerrada, porque tenía acciones cicatrizantes, también el paico como cicatrizante y sedante, y guanábana, que era antiséptico y sedante, la hierba santa, el copaiba, el tomillo, ¿no? Y también conocían los anticonvulsivantes, porque una vez, después de que aparecían crisis convulsivas postquirúrgicas, después de sus operaciones, o también tenían otros orígenes, ¿no? Podrían tener otros orígenes sus convulsiones, entonces usaban primero la sangre de cóndor, después valeriana, el cilantro, ayahuasca y algunas algas marinas, ¿no? Y como ellos eran especialistas en las preparaciones craneanas, es más, hicieron una investigación de una universidad en Miami y se dieron cuenta que analizaron 800 cráneos trepanados de los incas y llegaron a la conclusión que los peruanos operados tenían más posibilidades de supervivencia en comparación con unos americanos intervenidos en la guerra de secesión estadounidense. Entonces, la técnica que manejaban muchos años antes nuestros antepasados era fina, ¿no? Y las prótesis que usaban tenían diferentes materiales, pero eran especialmente de oro y plata y cubrían las craneotomías, ¿no?, que se realizaba. Ahora, especialmente en los incas,
el uso tanto de la prótesis de oro y plata dependía del rango que tenía la persona que estaba siendo operada, ¿no? En algunos casos también usaban la cáscara dura de la calabaza o del zapallo, y asombrosamente esta técnica se vio que jamás hubo una mala respuesta, un rechazo a este tipo de injerto. Bueno, ¿cómo es que hacían? Conociendo todo esto de sus plantas, sus anestésicos, sus cuidados pre y postoperatorios, la cirugía consistía, primero anestesiaban al paciente, le daban chicha de maíz o le hacían beber una buena cantidad, ¿no? Hasta que entre en coma alcohólico. Y cuando su estado de conciencia se consideraba óptico, ya cuando estaba en coma, se consideraba óptimo para iniciar un acto quirúrgico. Entonces se hacía el lavado de la zona lesionada con agua de lluvia y se retiraba todo el elemento extraño, ¿no? Tanto cabello o si era un trauma, los fragmentos óseos, y se utilizaba, porque tenían un instrumental amplio, se utilizaba la pinza o un puntero o separador, y luego proseguían con la hemostasia. Como les dije, no podían usar la ceniza, o también eh, si habría un vaso importante que estuviera sangrando, era anudado con ayuda de esta aguja que les digo, la siquina, y un hilo de algodón. También cerraban ese vaso sangrante. Por lo general, las fracturas que tenían hundimiento, por ejemplo en el cráneo, se regularizaban y sus bordes óseos tenían que ser equiparados al injerto que le iban a poner, ¿no? Para esto también tenían instrumentos. Luego pasaban a abrir una ventana que les permita ver y abordar el espacio extradural. Y si era necesario, abrían en cruz la dura madre. O sea, manejaban también las meninges sin lesionar ninguna estructura. Y continuaban con la evacuación, ya sea del hematoma o del absceso que se estaba creando, ¿no? Con ayuda de un elevador que tenían. Posteriormente procedían con el lavado del espacio subdural, con agua de lluvia también, y tenían unos platos especiales para llevar el agua a ese orificio pequeño. Eran platos con un pico de vertedor. Y se continuaba después de todo este lavado, de toda esta sanación, con el cierre de los bordes de la dura madre. Usaban esta aguja de plata que les menciono, se enhebraba con hilo de algodón, y los puntos que fueran necesarios también cosían y continuaban con la colocación de la prótesis y tapa, ¿no? Ahora esta prótesis tampoco la cosían ahí a otra estructura porque solamente estaba cubierta y sujetada por los planos de la aponeurosis ósea y muscular. No había ningún rechazo, ninguna supuración de la aplicación de estas placas. Se concluía la cirugía, se lavaba la zona y se procedía a utilizar emplastos, ¿no? Lo que les menciono, estas plantas medicinales en forma de masa molida. Entonces se ponía esto, los trituraban, y lo que más usaban era el pipe, porque tiene poder antiséptico y antifebril. Y se cubría de la misma forma, se vendaba con las tiras de algodón primero y después continuaban con las tiras de lana, que son más fuertes, ¿no? Y se fijaba con un prendedor. Y en eso consistía el proceso quirúrgico de los incas. Después, la mayoría de las personas que se sometían a estas operaciones sí salían, se recuperaban, tenían una recuperación óptima, ¿no? A los que fallaba o convulsionaban o no estaban recuperándose, se les volvía a abrir, porque hay cráneos que tienen muchos orificios. Eso quiere decir que se les ha vuelto a intervenir, ¿no? Ya habían otros que obviamente fallecían. Entonces es así como la cirugía ha evolucionado desde nuestras culturas pre-incas, incas. Posteriormente, con la invasión española, ha habido un cruce total de culturas donde nuestros antepasados no querían dar mucha información de lo que sabían, de todo este conocimiento que tenían, ¿no? Sobre la medicina. A los españoles no les querían brindar esta información, y así se fueron dando los años y las culturas. Ya en 1950 se crea la Sociedad Peruana de Cirugía Plástica, creada por 3 doctores. Sin embargo, estos 3 doctores no eran cirujanos plásticos como tal, ¿no? Era un traumatólogo, un neurocirujano y un cirujano de cabeza y cuello. Y posteriormente, con la creación de esta sociedad, empiezan a hacerse los eventos anuales, ¿no? Las reuniones anuales. Y ya en los últimos años, en 1980, los médicos
plásticos, cirujanos plásticos, obtienen sus conocimientos y las técnicas quirúrgicas ya como una cirugía como ciencia, una cirugía plástica, de una influencia de la cultura americana, ¿no? Las técnicas quirúrgicas de Estados Unidos son traídas, la rinoplastía es lo primero que se hace en el país, y en 1980, por ejemplo, empiezan a hacer las técnicas de liposucción para reducir medidas en famosos de Hollywood, ¿no? Y así es que empieza a llegar esta información a diferentes países, incluyendo nuestro país. Y esa sería la historia en el Perú. Gracias. Nos han descerebrado con semejante historia. Evidentemente, la cirugía plástica como especialidad actual en el Perú tiene muy pocos años. A nivel nacional no somos muchos los cirujanos plásticos que tenemos registro como tal, pero sí fungen o hay muchos cirujanos generales, médicos generales, traumatólogos, anestesiólogos, etcétera, 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 que hacen cirugía plástica. Así que no les vaya a extrañar que por ahí se encuentren alguien que simplemente se llama médico estético. No existe esa especialidad, simplemente son aquellos que no lograron agarrar su especialidad y se fueron a hacer algún stage de rellenitos y tonterías, ¿no? En el Perú, la especialidad de cirugía plástica, creo que les mencioné, es la especialidad más difícil de obtener. Es a la que hay que llegar con puntajes mucho más altos. No sé por qué, no piensan que somos locos, no sé, una de esas cosas, pero no. Es la especialidad que da al año solamente 5 o 6 plazas a nivel nacional y los puntajes siempre son sobre 100, pero hay que llegar a mínimo 97, 98. Entonces, sí es una especialidad muy, 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 así como dice especialidad, muy especial. El inicio de la cirugía plástica, evidentemente, data de los años 70 en el Perú. Anteriormente ya hubo algunos cirujanos plásticos que vinieron y tuvieron especialización y capacitación en Estados Unidos, vinieron también algunos de Argentina, otros vinieron de Europa y algunos que ya empezaron a llegar fueron después del año 80 que vinieron de Brasil con la especialidad. Como cirugía plástica ya se tiene algunos años, evidentemente, trabajando dentro a nivel nacional. Los cirujanos, como les vuelvo a decir, somos pocos, muy pocos. Y la exquisitez de la especialidad radica en el principio del mejoramiento de las personas, ya sea en forma estética o en forma reconstructiva. Inicialmente todo esto fue introducido por la cirugía reconstructiva en las guerras. De eso no nos han hablado absolutamente nada nuestros compañeros, y las guerras son los parámetros o los lugares donde se experimentó terriblemente con todas aquellas cosas que nos han dicho nuestros compañeros, los colgajos retardados, los cierres directos, la curación de heridas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo viene de las guerras, no solamente en cirugía plástica, en traumatología, en cirugía general, oftalmología, etcétera, porque había tanto paciente en esa época que era pues increíble, te llegaban 10, 20, 30 pacientes de lo mismo, muy parecido, similar, igual, etcétera, y había que resolverlos. Entonces se comenzó a utilizar nuevas técnicas, se hizo nuevos descubrimientos. Ahora, en la historia de la cirugía plástica en Alemania, podemos encontrar de que también los campos de concentración fueron lugares donde se tenía el conejillo de Indias, ¿no? O sea, a los que estaban prisioneros, y con ellos se experimentó. Se experimentó de todo, se experimentó trasplantes de piel, trasplantes de mano, trasplantes de pie, trasplantes de ojos. Les cuento que se hizo de todo, de todo, de todo, de todo.
Entonces, esto motivó a que algunas personas que tenían algún criterio más formado, más abierto hacia esto, lo tradujera en cosas de mejor consistencia, mejor calidad, hechos que nos permitían mejorar las técnicas. Y como se tenía soldados y de todo tipo, y se le decía, ¿sabes qué? Vas a perder esta zona y hay esta alternativa, pues uno se aferra a eso, ¿no? Actualmente, si a nosotros nos dice, te vamos a hacer esto y no hay otra alternativa, pues que lo hagan, ¿no? No queda otra situación. Después la cirugía plástica en el Perú ha ido avanzando. Únicamente había cirugía plástica en 2 hospitales de Lima. El Cusco recién tiene cirujano plástico desde el año 90, 91 más o menos. Antes no. Les estoy hablando porque, a ver, yo llegué al Cusco en esa fecha. Ya tenía mi registro de especialidad, ¿no? Ya sé, ya están riendo, así ya soy tío, no hay problema. Pero bueno, se ha ido trabajando de las grandes posibilidades de hacer solamente una rama de la cirugía, porque antes los cirujanos generales abocaban el total de las cosas, hacían los injertos, los colgajos, hacían lo que podían hacer realmente. Mi papá es médico y me cuenta que yo he visto incluso en el hospital Antonio Lorena que él hizo lo que muchas cosas ahora se hacen, ¿no? Y tenía que estar así, el cirujano tenía que tener ese criterio, esa agresividad, esa impulsividad, ese deseo de hacer las cosas y de mejorarlas, porque si no, no funcionaba. Imagínense, en esas épocas, ahora tenemos celular y yo les llamo y a través del celular los puedo ver fácilmente, pero en esa época hasta una llamada telefónica era fatal. Yo me acuerdo porque simplemente tener teléfono en casa era un privilegio. Y bueno, era un privilegio porque mi papá era médico, es médico, y solamente por eso teníamos teléfono en casa, ¿no? Pero era así. Y así se ha ido haciendo, se ha ido haciendo, se ha ido formando las diversas cosas, las diversas especialidades a nivel mundial. Bueno, volví retomando, después la escuela argentina entró con mucha fuerza en el Perú, con mucha fuerza, porque bueno, primero que irse a Argentina era más fácil que irse a Estados Unidos, por dos económica, y segundo, por cuestión de idioma. Y bueno, la escuela argentina en un inicio era muy bien reconocida, tenía alto prestigio, por lo tanto, Perú iba a ser. Después ya llegaron al Perú algunos cirujanos que con esmero, dedicación, esfuerzo comenzaron a trabajar y cambiaron la perspectiva de la cirugía plástica, tanto así que actualmente el Perú está considerado como uno de los mejores lugares de cirugía plástica, ¿no? A nivel mundial. Estamos considerados en el puesto número 24 a nivel mundial. Entonces, la calidad de trabajo que hacemos es muy buena. Y las escuelas de cirugía plástica también son buenas. Por lo tanto, el que desea hacer la especialidad, que se prepare, que la haga, que se presente y listo. Pero que no aparezca con los titulitos de médico, médico estético, y no. Hay que romperla, hay que sacarnos la mugre y ser especialistas. Para ustedes poder saber cómo saber si un médico es o no es especialista, entonces es muy sencillo. Tiene internet a la mano, ¿no? A ver en el chat. Ya. Busquen Google, ¿ya? ¿Ya entraron? No. Entren. ¿Ya? Después de Google busquen conoce a tu médico. ¿Apareció? ¿Conoce a tu médico? Es muy rápido. Sí, doctor. Ya. Después de conoce a tu médico, busquen ahí el enlace donde dice conoce a tu médico, porque hay ahí el nombre y demás. ¿Sale? Sí, doctor. Ya. Ahí pongan, no sale mi foto, pero ponen ahí, a ver, dice Colegio Médico del Perú, ¿no? Número de registro
apellido paterno, apellido materno, nombre. En número de registro pongan 25042. ¿Ya? Va a aparecer, ahí van a ver, aparece el nombre y va un poquito hacia arriba, va a aparecer una manito con un dedito así, clic, clic, clic. ¿Ya está? Cliquen ahí. ¿Qué salió? No, este no está loco. A ver, ¿entraron o no? Sí, doctor, aparece ¿Qué aparece, Lucas? su número de registro de colegiatura, sus apellidos, bueno, Lazo, nombre Gustavo Enrique José, y sus datos de registro, que es cirugía plástica y reparadora. Exacto. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer cuando querramos ir a buscar a cualquier médico. ¿Me entienden? Por más que sea un colega X, Y, Z, googleenlo. A ver, ¿cuáles son los otros colegas de plástica que están dando la materia, saben? Ya, a ver, acá lo tengo, ya, a ver, pongan, entren, buscad otro, dicen, ¿ya? Díganme, por favor. Ya, listo, pongan, a ver, el doctor Torre, buscando, Torre, su otro apellido, Isla, abajo el nombre, Pedro, clic, ¿ya? La manito, ¿qué salió? Dice registro de cirugía general, doctor. Chispas, ¿no dice cirugía plástica? No, doctor, dice cirugía general. Sí. ¡Borren eso! ¡Tan, tan! ¡Alerta, alerta, alerta! Bueno, ya eso ya verá la universidad qué es lo que hace con eso. Pero es así como ustedes deben encontrar. ¿Me entienden? Así deben buscar a todos los colegas que ustedes deseen la especialidad que vean, a todos vuestros docentes, ahora ya saben sus apellidos y googleenlos, búsquenlos y a ver si tienen la especialidad. Lo correcto es eso. Aquellos que hemos ido a hacer especialidad sabemos lo que cuesta entrar a la especialidad. Lo que cuesta mantenerse en la especialidad. Así es. Ok, muy bien, ahora ya hemos aprendido algo. Hay otro docente más, creo, una profesora. ¿Cuántos grupos de plástica son? 3, doctor. ¿Quién es el otro docente? ¿Saben? No. No, doctor. Bueno, ya, no conozco, no lo sé. Lo siento. Bueno, ya, vamos sobre nos falta también hablar algunas cosas de la medicina tradicional sobre las heridas. Y decían en los papiros donde trataban las quemaduras y les ponían excremento de gato. Falta en algunos revisar donde también usaban este excremento de elefante. Después en algunos mencionan algunos textos por ahí que se usaba lágrimas de cocodrilo también. Imagínense ir a coger un cocodrilo para sacarle las lágrimas, Dios. Pero bueno, eso también. En Ayacucho actualmente utilizan en los camales, cuando abren la panza en la vaca, sacan toda esa parte del pasto que está en proceso de digestión, lo vacían ahí y ahí meten algunas personas que tienen heridas, úlceras y demás, ¿no? Así que todavía se está haciendo. Eso no les digo que sea de antaño, eso es de ahora, actualmente. Y se hace. Acá, en algunas heridas se usa ladrillo molido, arcilla, tierra molida,
se usan algunas hierbas. Las hierbas que más se usan en las heridas son la hierba cáncer, el matico, el llantén, después la manzanilla, y todas esas sirven para las heridas. Se usa también la sangre de grado, y todo para heridas. La limpieza de las heridas, lo primero que se usó, que tampoco han mencionado, y eso está en la historia de la cirugía, porque en general lo que han hecho es historia de la cirugía, y se consigue la utilización o la mejora de las heridas a través del lavado. Entonces solamente el lavado era con agua y jabón, y bueno, el jabón que se tenía en esa época, ¿no? Que me imagino que era muy parecido al que tenemos. Y solamente agua y jabón, agua y jabón. De ahí vienen inicialmente eran las 10 aguas, que eran 10 litros de agua para lavar una herida. Después ahora en traumatología usan 6 aguas. En cirugía plástica usamos un frasquito chiquito de agua. Sí, realmente son diferentes, las especialidades son completamente distintas. No tiene nada que ver la cirugía general con la cirugía plástica, son dos cosas como agua y aceite. En los papiros de Smith también hay un caso muy bonito que de repente por ahí lo pueden revisar, y es en el caso número 6 menciona una herida que está en la cabeza con hundimiento del cráneo, y dice que se debe palpar. Todo era a través de eso, o sea, si palpas, si reacciona o no reacciona, entonces tienes que dar un veredicto, si va a seguir o no va a seguir, si le vas a hacer algo o no le vas a hacer algo. Así era, simplemente, ¿no? Hay muchos de los casos del papiro Smith mencionan lesiones vertebrales. Creo que va desde el caso número 31 hasta el 40 y tantos, es que mencionan lesiones vertebrales. Dice, si alguien está con una lesión a nivel del cuello y dice no tiene voluntad de sus brazos y sus piernas, y si no tiene, y si se orina sin que él se dé cuenta, entonces no necesita tratamiento. Listo, significa que ya no hay más nada que hacer. Dice, si solamente no tiene conciencia, en otro caso, de sus piernas, de sus miembros inferiores, pero sí de los superiores, entonces necesita tratamiento. Hay otro que dice, si no tiene de los miembros inferiores, pero está botando un líquido por el pene, entonces eso es semen. Y así, son cosas que ahora de repente nos causa alguna gracia, ¿no? Escucharlas. Pero esos son los papiros de Smith. En algún momento que tengan algo de tiempo y quieran revisarlos, léanlos. Son muy cortos, ¿eh? No es mucho lo que van a leer. Son, más que todo, son presentar los casos como están y cómo los resolvían. Ok, bueno, ya comenzaremos con el otro tema, estamos en hora. A ver, ¿quién sigue en el tema, por favor?
Doctor, buenas tardes. Compañeros, buenas tardes. Mi nombre es Miriam Cayer Subji. Hoy nos toca con mi compañera el tema de semiología de piel. Voy a empezar con la exposición, por favor. Siguiente. Ok. Como sabemos, la piel es un órgano indispensable para nuestra vida. Cada una de las capas de la piel consta de una serie de funciones y se interrelaciona entre sí. Es el órgano más extenso del organismo y está considerado como uno de los mejores indicadores en nuestra salud general. Los principales síntomas de las enfermedades de la piel son los siguientes. Tenemos como primero el exantema o la lesión cutánea, que nos indica que en el momento exacto de aparición y localización de la lesión, este exantema es muy crucial. Y al igual que tenemos que hacer una descripción muy exhaustiva y ver las primeras lesiones y los posibles cambios que se puedan dar en ellas con el tiempo. Luego tenemos a los cambios de coloración de la piel. Los pacientes por sí mismos nos pueden referir cambios generalizados del color. Esta sería una primera manifestación de la enfermedad, como sucede en los casos de cianosis e ictericia. Y se determina si se conoce si el paciente padece de alguna enfermedad crónica que pudiera justificar este cambio. Y por otro lado, los cambios localizados del color de la piel también pueden relacionarse con el envejecimiento o también un diagnóstico diferencial de algún cambio neoplásico. En tercer lugar, tenemos al prurito. Este debe constituir un síntoma de trastorno cutáneo generalizado o también podemos relacionarlo con una enfermedad interna. Siguiente, por favor. Ya. En cuanto a la exploración física, el único equipo que requerimos nosotros para realizar la exploración de la piel es una linterna y consta de dos, la inspección y la palpación. Nosotros tenemos que ver si el enfoque, hacer un enfoque de diagnóstico dermatológico. Primero tenemos que tener una impresión clínica inicial. Nuestro paciente parece enfermo. Esta es una pregunta muy importante que tenemos que hacernos. Luego procedimos a un examen físico detallado de la piel, en donde vemos el pelo, las uñas y las mucosas. Acá podemos resaltar 4 características fundamentales. Primero tenemos que ver el tipo de lesión. Si es una mácula, una pápula, un nódulo, una vesícula. Como segundo lugar, tenemos que ver la forma que adoptan estas lesiones individuales. Con esto nos referimos a si esta es en forma anular, en iris o en blanco de tiro. También podría ser arciforme o lineal. En tercer lugar, vemos la disposición de las lesiones múltiples. Estas lesiones podrían estar aisladas, podrían estar dispersas, podrían estar también agrupadas, también herpetiformes o zosteriformes. En cuarto lugar, vemos la distribución. En estas dos vemos la extensión del compromiso y el patrón de la lesión. La extensión del compromiso nos referimos a si es circunscrito o regional o generalizado o universal o qué porcentaje de la piel está afectada. Y en cuanto al patrón, vemos la simetría de estas afecciones, si está en áreas expuestas o si están en sitios de presión o en áreas intertriginosas. Luego tenemos que describir la localización característica. Con esto nos referimos a las áreas principales donde pueden darse las lesiones. Pueden ser en áreas de flexión, de extensión, en palmas, plantas, en tronco, extremidades inferiores o extremidades superiores. Y luego vemos las características principales de las lesiones. Vemos el color. Si es un color difuso, podría ser marrón, rojo, gris, azulado, anaranjado, o si este color se blanquea a la presión. También podemos hacer exámenes de alteraciones pigmentarias con la lámpara de Wood, como la conocemos. Y luego tenemos a la consistencia y sensación a la palpación de la lesión. Esta lesión tenemos que discernir si es blanda, pastosa, sólida, dura, infiltrada, si está seca o está húmeda, es móvil o dolorosa.
Y en cuanto a los componentes anatómicos, la piel afectada si la piel afectada se afecta de una forma primaria. El proceso es epidérmico o es dérmico o puede ser un proceso subcutáneo o una combinación de ambos, ¿no? En caso de una erupción, hacemos la anamnesis de dicha afección. Entonces, las preguntas clave que podríamos hacerles paciente es cuándo comenzó la lesión, si esta pica, quema o arde, en qué región del cuerpo comenzó, si esta se extiende, si hay cambios individuales o hay factores desencadenantes, y también siempre interrogar si el paciente recibe tratamientos previos y si esta es una respuesta, ¿no? Luego tenemos la anamnesis en caso de tumoración. Lo principal de las preguntas clave para esta es ¿hace cuánto tiempo se tiene esta lesión? Y si esta lesión ha crecido o ha sangrado con el pasar del tiempo. Luego tenemos una anamnesis general sobre la enfermedad actual según el cuadro clínico. Esto lo hacemos prestando atención a los síntomas constitucionales y prodrómicos. O sea, nos referimos a que si la lesión viene acompañada de fiebre, sudoración, escalofríos, cefalea, náuseas o vómitos. O si es producto de una enfermedad crónica, como por ejemplo una fatiga, una anorexia, pérdida de peso o malestar general. Luego vemos el estudio de los sistemas en busca de tumoración en las que se sospecha malignidad o se asocian a ellas. En esto vemos especiales síntomas de metástasis, como pueden ser la pérdida de peso, la fiebre, los escalofríos, la inflamación de glándulas, el dolor abdominal, la defecación anormal y también puede estar relacionado con dolores óseos. En caso de la inspección de la piel de la cara y el cuello, deben evaluarse los párpados, las frentes, las orejas y la nariz. Y los labios siempre de forma exhaustiva, así como las mucosas de la nariz y la boca para siempre descartar ulceraciones, hemorragias o telangiectasis. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, antes de pasar al tema en sí de piel, vamos a hacer una aclaración referente a la piel en los neonatos, o en sí, como quien decir, en la primera etapa de la vida, ¿no? El periodo neonatal se define como los 30 primeros días de vida. La piel del neonato, luego del nacimiento, siempre sufre una serie de cambios, esto para adaptarse de la vida intrauterina que llevaba hacia el exterior. Sabemos que en el útero la piel del feto está protegida por lo que se llama el vernix gaseoso y también está rodeado por el líquido amniótico. Después del nacimiento, este vernix se elimina y la piel siempre queda expuesta y se tiene que adaptar a un ambiente frío, de aire seco, como en el que nosotros estamos, ¿no? Por ejemplo, en los primeros días, la descamación de las capas superiores del estrato córneo ocurre normalmente en todos los lactantes y se cree que es un proceso adaptativo habitual. Entonces, referente a esto, una diferencia sería que las enfermedades de la piel de los neonatos evolucionan mucho más rápidamente que las enfermedades de la piel en los adultos. Hay una investigación acerca del estrato córneo neonatal en los neonatos y ha producido unos resultados variables. Pero la pregunta que nos hacemos en todo esto es que si esta piel alcanza la función principal que tiene, que es de barrera. La estabilización de la barrera es un proceso que depende siempre de diferentes parámetros biológicos o ambientales. Y se cree que estos parámetros, como son el espesor de la piel, el pH, la hidratación del estrato córneo, indican que la piel neonatal se adapta de manera constante, a diferencia de la piel del adulto, que siempre permanece en un estado estacionario. Luego vemos que esta piel del neonato tiene un riesgo aumentado de toxicidad sistémica de las sustancias aplicadas en forma tópica. Esto se debe en gran parte a una relación entre la superficie de la masa corporal. Además, sabemos que el metabolismo del lactante, la excreción, la distribución y la unión a proteínas todavía no está muy desarrollado como las del adulto. Entonces, esto tiene a aumentar un riesgo de toxicidad para el neonato. También vamos a mencionar acá el grupo de los recién nacidos prematuros, que tienen una función de barrera epidérmica muy disminuida. Prematuro, particular aquellos que nacen antes de la 34ª semana de gestación.
Y la relación de la superficie masa corporal aún es mayor que los nacidos que están a término, ¿no? Por ende, el riesgo y la infección de sepsis por microorganismos también es mucho mayor. Esto es un signo característico de la gran fragilidad de la piel, ya que estos microorganismos ingresan a través de grietas en la piel fina y frágil, y estas son puertas de entrada iatrogénicas. Y también una diferencia con la piel de los adultos es que la piel de los neonatos presenta una reducción funcional de la sudoración. Por eso es que esos niños no pueden controlar su regulación térmica como las de un adulto. Siguiente, por favor. En cuanto a generalidades de la piel, se considera el órgano de mayor superficie, que puede alcanzar entre 1,2 a 2 metros. Este también es un órgano de mayor peso, ya que puede llegar a pesar hasta 4 kilogramos. Este puede representar del 6 al 7% del peso corporal. Tiene un volumen aproximado de 4.000 cc's y, como ya les dije, el espesor promedio es de 2,2 milímetros. Como ya distinguimos entre piel fina y piel gruesa, un ejemplo es en los párpados y el prepucio, que sería una piel fina, en la que su diámetro es de 0,7 a 1 milímetros. En la espalda, en la planta y en las manos es de 3 milímetros, que vendría a ser la piel gruesa. Y el contenido de sangre de este es aproximadamente 1.800 cc's, que esto representaría el 30% de la sangre total de un organismo para una persona, digamos, de 70 kilogramos. Siguiente, por favor. Ya. Entonces, ahora pasamos a hablar de la estructura general de la piel. Como ya sabemos, la piel consta de 3 capas bien diferenciadas, y estas también influyen en la función. Tenemos la epidermis, la dermis y la hipodermis. Acá un breve repaso de nosotros tenemos por cada centímetro de piel, centímetro cuadrado de piel, 6 millones de células. En estos 2 centímetros se encuentran 100 glándulas sudoríparas, 5 folículos pilosos, 15 glándulas sebáceas, 4 metros de nervios, 1 metro de vasos sanguíneos, 500 organelos sensitivos y 170 terminaciones libres. Siguiente, por favor. Ya, primero vamos a hablar de las funciones de la piel. La primera función que tenemos es la de protección. Sabemos que mediante su capacidad especial externa y la composición protege a los órganos internos de esos traumatismos mecánicos, físicos y químicos, y a la vez evita la pérdida de agua y electrolitos desde el interior. De traumas mecánicos, la piel los protege mediante el estrato dérmico y el hipodérmico, y actúan como modo de cojinetes. Además que el crecimiento y el engrosamiento epitelial nos protege de las agresiones físicas, como radiaciones ultravioleta, y mediante la pigmentación epidérmica y absorción de estos rayos UV también tenemos como capa protectora el estrato córneo. En cuanto a la termorregulación, mediante los fenómenos de vasodilatación y vasoconstricción, los presos vasculares cutáneos se aumentan o reducen la temperatura de la piel. Y en situaciones de calor extremo, también la sudoración ecrina, como ya la conocemos, es la que nos refresca para no subir las temperaturas. En cuanto a la sensación, el tacto, la presión, la vibración, la temperatura, el dolor y el prurito son captados por receptores sensoriales y olibres, que también se conocen como corpúsculos sensoriales, que son transmitidos al cerebro por cordones medulares dorsales. Y en cuanto a la secreción, las glándulas de secreción pueden ser ecrinas, apocrinas y holocrinas. A estas últimas se le conocen por la secreción de la totalidad celular, que también nos referimos a esa, son las glándulas sebáceas, ¿no? Siguiente, por favor. Ya, aquí tenemos la función inmunológica. Se ha demostrado que los queratinocitos que se encuentran en la epidermis intervienen de forma activa en el sistema inmune cutáneo, o también conocido como SALT, tejido linfoide asociado a la piel. Tanto interacciones con las células de Langerhans y los linfocitos T. Y como también la piel interviene en la producción de citocinas. Y los histocitos dérmicos también intervienen en una función defensiva cutánea.
En cuanto a la producción de vitaminas D, la piel es el único órgano donde en condiciones fisiológicas e inducida por radiación UV se realiza la transformación completa del 7-dehidrocolesterol en calcitriol. El calcitriol también regula el crecimiento y la diferenciación de los queratinocitos, por lo que se han introducido los análogos de la vitamina D. Y esto lo usan también como terapéutica para las dermatosis hiperproliferativas. Y en cuanto a la excreción, tenemos que ver que a través de la piel se eliminan muy pocas sustancias, aunque en determinadas situaciones patológicas pueden producir grandes modificaciones en el estrato córneo. Y se pueden perder elementos muy constitutivos del epitelio, especialmente el azufre y las proteínas. En la excreción cutánea también debemos considerar el perspiratio insensibilis, que es la pérdida de agua diaria a través de la superficie cutánea. Podríamos poner de ejemplo que para un varón de 70 kilogramos, que le corresponde una superficie corporal de 1,80, sería de 350 mililitros. Siguiente, por favor. Ya, y como repaso vamos a hablar de la embriología de la piel. En la epidermis, las mucosas y los anexos epidérmicos proceden del ectodermo, mientras que la dermis y la hipodermis proceden del mesodermo. Aproximadamente en la tercera semana, el embrión está cubierto de una fina y única membrana celular, que a partir de la quinta o sexta, esta se divide en dos. Una superficial o llamada también peridermo y otra profunda a la que llamamos también estrato germinativo. También se le conoce como la capa basal. Ya en el tercer mes aparece un estrato intermedio como consecuencia de la multiplicación de este estrato germinativo. Y entre el tercer y cuarto mes, estas se diferencian desde el estrato germinativo a células basales, que al dividirse recién forman las capas de la epidermis, que son las capas espinosa, granulosa, lúcida y córnea. Y esto acabaría sustituyendo todo lo que se conoce como peridermo. La lámina densa de la unión dermoepidérmica, que ya sabemos que es la que une la epidermis con la dermis, se observa recién en el segundo mes y los hemidesmosomas recién aparecen al tercero. Siguiente, por favor. Ya. Entonces vamos a hablar de la primera capa de la piel, que es la epidermis. La epidermis tiene un espesor de 0,4 a 1,5 milímetros, mientras que el espesor total de la piel es de 1,5 a 4 milímetros. Sus células principales de esta capa son los queratinocitos, los cuales por diferenciación y multiplicación tienen que ascender de esta capa basal hasta el estrato córneo. Y dentro de esta pasa por las otras 4 capas, que en orden ascendente venían a ser la espinosa, granulosa. En caso de la piel gruesa tenemos al estrato lúcido y la capa córnea. Acá podemos ver un cuadro de la estructura de la epidermis, que compone la capa basal y la capa espinosa en un cuerpo mucoso de Malpighi, y tiene, por consiguiente, la capa granulosa y el estrato lúcido como un estrato precórneo, y la capa córnea ya vendría a ser el estrato córneo propiamente dicho. A la capa basal y a la capa espinosa o cuerpo mucoso de Malpighi se le conoce como epidermis metabólicamente viva, y a las capas restantes como epidermis metabólicamente muerta. Siguiente, por favor. Ya. Entonces vamos a describir la primera capa, que es la basal. En la capa basal, el queratinocito es la célula derivada del ectodermo y es el principal tipo celular del epidermis. Ese constituye el 80% del total de células. La diferenciación de este queratinocito, que se conoce como queratinización, consta de una serie de modificaciones morfológicas y cambios metabólicos que sufre. Pero esto está programado genéticamente y también reguladamente. Al final de esta queratinización, el queratinocito termina muerto y es diferenciado como corneocito. Dentro de la queratinización se han diferenciado 44 genes de queratina,
34 queratinas que son epiteliales y 17 queratinas de pelo. Estos queratinocitos se adhieren a través de filamentos de queratina, que en la principal está la queratina 5 y la queratina 14, a la zona de la membrana basal, esto a nivel de los hemidesmosomas. Y estos se adhieren con otras células gracias a los desmosomas. Esto es importante. En los humanos, el tiempo de tránsito normal, desde que una célula basal abandona la capa basal y sube al estrato córneo, y el proceso de descamación dura 28 días. Luego tenemos a la capa espinosa. Este se llama espinosa porque tiene un aspecto semejante a espinas de los bordes celulares cuando se hace una sección histológica. Las espinas de estas células son los desmosomas, que contienen polipéptidos de placoglobina, desmoplaquinas 1 y 2, queratocalmina, desmoyoquina y placofilina. Y glucoproteínas transmembrana, que son la desmogleína 1 y 3 y las desmogolinas 1 y 2. La pérdida de estas adhesiones de desmosomas reproduce un redondeamiento característico, una separación de los queratinocitos que se conoce como acantólisis, y esto forma una ampolla dentro del epidermis. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos a la capa granulosa y al estrato córneo. En la capa granulosa, esta es denominada así por los gránulos queratohialinos basófilos. Estos están compuestos principalmente por tres. Por la profilagrina, por los filamentos de queratina y la loricrina. La profilagrina es la que sintetiza monómeros de filagrina. Esto es siempre en presencia de calcio. Y esta filagrina se agrega a la queratina para formar filamentos, pero cuando esta termina de formar filamentos con la queratina, esta se degrada en dos, en un ácido urocánico y en un ácido pirrílido carboxílico, que esto sirve para la hidratación del estrato córneo y también filtra los rayos UV. Y la loricrina, que es una proteína rica en cisteína, es el componente fundamental de la envoltura queratinizada de los queratinocitos. En cuanto al estrato córneo, la completa diferenciación de las células granulosas es la que produce unas capas apiladas de células que son anucleadas, queratinizadas, aplanadas y que en conjunto en sí forman el estrato córneo. La función de actividad de barrera del epidermis, la regulación de la permeabilidad, la descamación, la actividad que tiene la piel contra los péptidos microbianos, la exclusión de toxinas, la absorción química y selectiva son funciones de la matriz lipídica extracelular del estrato córneo. Pero, en cambio, las funciones de refuerzo mecánico, de hidratación, de inflamación mediada por citocinas, de protección del daño a la exposición de los rayos UV, son funciones que son encargadas por las células propiamente del estrato córneo, que son los corneocitos. Siguiente, por favor. Ya. Luego vamos a hablar de células epidérmicas que no son queratinocitos. En primer lugar tenemos a los melanocitos. Los melanocitos son células dendríticas que sintetizan pigmentos derivados de la cresta neural, que residen principalmente en la capa basal. Estas células se reconocen porque su citoplasma es de tinción pálida, tienen un núcleo ovoide y una coloración melanosómica, que contienen pigmento y son orgánulos bien distintivos de los melanocitos propiamente dichos. En la piel normal se observa una proporción de un melanocito por cada 5 queratinocitos basales. Los melanosomas, donde se elabora la melanina, son sustancias que protegen a la piel de la acción lesiva de la radiación ultravioleta. Y tenemos dos tipos de melanosomas. Unos producen la eumelanina, que es el pigmento marrón negro, y otros producen la feomelanina, que es el pigmento rojo amarillento. Conforme esta melanina se va depositando dentro de los melanosomas, estos van migrando por las dendritas para transferirse a los queratinocitos vecinos. Este proceso lo hacen vía microtúbulos. Ya sabemos que tenemos defectos de la melanogénesis, pero entre ellos los más importantes son defectos en la síntesis de melanina, en la producción de melanosomas y el transporte de transferencia de los melanosomas al queratinocito.
Y como sabemos, el vitiligo es la clásica enfermedad dermatológica que es provocada por la depresión autoinmunitaria de estos melanocitos. Siguiente, por favor. Ya. Luego tenemos a las células de Langerhans. Estas células son células dendríticas presentadoras y procesadoras de antígenos localizadas en la epidermis. Aunque no son exclusivas de la capa de la epidermis, estas sí constituyen entre el 2 al 8% de la población total de estas células en la epidermis y se encuentran en mayor parte en posición suprabasal. Aunque esta distribución está igualmente a lo largo de todas las capas. Ya, en los preparados histológicos, las células de Langerhans presentan una tinción pálida y tienen unos núcleos convolutos. El citoplasma de estas células, como podemos ver en la figura 16, tienen pequeños bastones o raquetas denominados gránulos de Langerhans, o también son gránulos de Birbeck. Su función principal de estos es unir y presentar los antígenos a los linfocitos T del epidermis. Hoy en día se consideran a las células de Langerhans elementos mesenquimales que derivan de la médula ósea con funciones similares a los macrófagos del sistema mononuclear fagocítico. Y estos ya saben que participan en las reacciones de hipersensibilidad demorada, migrando a la epidermis, de la epidermis a los ganglios linfáticos. Las células de Langerhans están disminuidas en la epidermis de los pacientes con ciertos trastornos, como son la psoriasis, la sarcoidosis, la dermatitis por contacto. Y si estos están deteriorados, también disminuiría su protección frente a los rayos ultravioleta. Siguiente, por favor. Ya. Y por último tenemos a las células de Merkel. Ya. Las células de Merkel son mecanorreceptores de tipo 1 de adaptación lenta. Son células que se encuentran también en la capa basal del epidermis, pero preferentemente están en zonas de alta sensibilidad táctil, como son los pulpejos de los dedos, la mucosa oral, labial y en la vaina epitelial externa de los folículos pilosos. Se identifican con gran facilidad por los gránulos de núcleo denso unidos a la membrana que se agrupan estos opuestos al aparato de Golgi. Y estos gránulos son similares a los gránulos neurosecretorios de las neuronas y contienen sustancias similares a neurotransmisores y marcadores de células neuroendocrinas. Entre estos tenemos a la metencefalina, al péptido intestinal vasoactivo y a la enolasa específica de neuronas y sinaptoficina. Y por último, solo para acotar, después de hablar de la epidermis, tenemos que hablar de la unión dermoepidérmica, que es una zona de membrana basal que forma una interfase en la epidermis y la dermis. Y esta proporciona una resistencia contra las fuerzas externas que podrían desgarrar este paso de la epidermis a la dermis. Esta puede dividirse en tres complejos, que lo conocemos como el complejo hemidesmosoma filamento anclaje, la membrana basal propiamente dicha y las fibrillas de anclaje. Y posteriormente ya pasamos a lo que es la dermis. Siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a hablar sobre la dermis. La dermis va a ser la estructura de soporte de la piel y va a ser la capa que va a servir de sostén del epidermis. Va a ser una fascia superficial del tejido conectivo que va a estar compuesta por células, fibras y sustancia fundamental. Va a proporcionar una gran resistencia, elasticidad y va a tener una capacidad de adaptación a movimientos y cambios de volumen. Va a tener una textura diferente según la zona del cuerpo y la edad de la persona. Por ejemplo, va a variar el grosor desde 1 milímetro en los párpados hasta los 5 milímetros en la espalda. Es un tejido también vascularizado que va a servir de soporte y alimento de la epidermis. Y aquí podemos encontrar los vasos sanguíneos, los linfáticos, los nervios sensitivos, los folículos pilosebáceos y las glándulas sudoríparas.
Como componentes de la dermis vamos a encontrar a las células, las fibras y la sustancia fundamental. En las células vamos a ver que está compuesta por los fibrocitos, histidocitos y los mastocitos. Y las fibras, vamos a tener dos tipos de fibras en la dermis, las fibras de colágeno y las fibras elásticas, y en la sustancia fundamental que va a estar compuesta por agua, electrolitos, proteínas plasmáticas y proteoglucanos que vamos a desarrollar en las siguientes diapositivas. La dermis va a estar compuesta por dos capas, se va a dividir en dos capas. Primero la dermis papilar, que va a ser la más superior, va a ser mucho más fina y esta se va a contactar con la epidermis y va a estar compuesto por un tejido conectivo laxo. ¿Por qué va a recibir este nombre de dermis papilar? Porque va a tener una proyección hacia el interior del epidermis y estas proyecciones se van a denominar las papilas dérmicas y se van a alternar con los procesos interpapilares de la epidermis. En la dermis papilar va a contener haces de colágeno, principalmente tipo 1 y tipo 3, y también va a estar compuesto por fibras elásticas que van a ser más delgados que la dermis reticular y va a tener abundante sustancia fundamental. Estas fibras de colágeno van a formar una red y como segundo punto, la segunda capa va a ser la dermis reticular, que va a ser más profunda y va a estar mucho más gruesa. Esta va a tener tejido conectivo muy denso y bueno, va a tener bandas de colágeno predominantemente tipo 1, que estas son más abundantes y mucho más gruesas. ¿Cuáles van a ser las funciones de la dermis? Va a tener una función protectora, ya que el tejido conectivo va a tener una segunda línea de defensa frente a traumatismos. La dermis reticular, debido a su gran resistencia de colágeno, va a ser más resistente a los traumas. Una segunda función de soporte, ya que va a mantener el sistema vasculonervioso y anexial, y también va a tener una función de almacenamiento, tanto como en el sistema vascular como en la sustancia fundamental. Las fibras de la dermis, como ya les mencioné, vamos a tener dos tipos de fibras, las fibras colágenas y las fibras elásticas. Las fibras colágenas va a ser el componente estructural más importante de la dermis y van a tener una fuerza de tensión. Van a estar producidas por los fibrocitos y se van a agrupar en gruesas bandas onduladas y el diámetro de estas fibras de colágeno se va a incrementar de forma progresiva, desde la dermis superficial hasta la dermis media y la profunda. Y las fibras elásticas, estas fibras elásticas van a determinar la extensibilidad y la elasticidad cutánea. Van a estar constituidas por un material amorfo central que va a consistir en elastina y en microfibrillas periféricas. La elastina va a ser una proteína fibrosa insoluble que va a derivar de la tropoelastina, mientras que las microfibrillas van a ser más heterogéneas y van a estar formadas por varias glucoproteínas insolubles, como por ejemplo las fibrilinas 1 y 2 o las fibulinas 1 y 2. Las propiedades de extensibilidad y elasticidad de las fibras elásticas se van a deber al contenido de la elastina, mientras que las microfibrillas van a dar la estabilidad al conjunto de cada fibra. También, como ya se mencionó, la dermis va a tener una sustancia fundamental. Esta va a representar el espacio libre entre todos los elementos celulares y fibrosos. Va a estar con un relleno fluido de tipo gelatina en que las células se pueden mover libremente. Esta sustancia va a estar compuesta principalmente por agua, sales y proteoglicanos. Esta va a servir de elemento de unión entre el resto de los elementos, tanto celulares como fibrosos, y también va a servir como una influencia de la migración, la cementación y la diferenciación celular. Las células de la dermis, vamos a tener tres tipos de células. Los fibrocitos, que son células específicas de la dermis, que se van a encargar de producir los elementos del tejido conectivo dérmico, las fibras y la sustancia fundamental.
es decir, que van a sintetizar y liberar los precursores del colágeno, la elastina y los proteoglicanos para construir así la matriz extracelular, o también llamada sustancia fundamental. Los histocitos, que son macrófagos tisulares que se van a implicar en el sistema inmune, son células del sistema mononuclear fagocítico que van a tener un gran parecido a los fibrocitos, pero estos se van a diferenciar porque van a tener un núcleo grande, basófilo, va a tener un citoplasma claro y va a tener abundantes lisosomas. Y por último, los mastocitos, que son células mononucleadas, voluminosas, de forma variada, que pueden ser ovoides, poliédricas, fusiformes o estrelladas. Estas van a tener un origen en la célula madre hematopoyética de la médula ósea. Estas células inflamatorias van a estar localizadas en las áreas perivasculares de la dermis, que van a segregar mediadores vasoactivos y proinflamatorios que van a estar implicados en la respuesta inflamatoria, en la remodelación del colágeno y la curación de las heridas. Como última capa vamos a tener a la hipodermis, que es la capa que se sitúa debajo de la dermis. Va a estar formada por tejido adiposo y separa la piel de los músculos. El grosor de la epidermis va a ser muy variable dependiendo primero a la localización, al peso corporal, al sexo, si es femenino o masculino, y a la edad. Las células de la hipodermis se van a denominar adipocitos, que estas van a acumular grasa en el interior de las vacuolas. Alrededor de aproximadamente de la 26 semana de gestación, ya se empieza a formar el tejido graso subcutáneo y va avanzando paralelamente al embarazo. En los recién nacidos, la grasa subcutánea es rica en ácidos grasos saturados, como por ejemplo el palmítico y el estearótico. Su función de la epidermis es almacenar la grasa, reservarla y ponerla a disposición del organismo cuando haga falta del aporte energético superior al ingerido en la alimentación. Las capas del epidermis, vamos a tener dos capas, dos capas, la capa areolar, que va a ser la capa más superficial de la hipodermis, que va a hacer contacto con la dermis y va a estar formada por adipocitos. Y por otro lado vamos a tener la capa lamelar, que va a ser más subyacente, van a tener células fusiformes, van a ser muy pequeñas y se van a dividir horizontalmente. Esta capa se va a engrosar cuando las personas logran aumentar peso debido al incremento del volumen de los adipocitos. ¿Y qué son los adipocitos? Son células de grandes dimensiones que van a constituir una efectiva reserva energética, que van a ser capaces de acumular las grasas en formas de triglicéridos en las vacuolas. Y vamos a tener dos tipos de adipocitos. Los adipocitos blancos, los cuales van a conformar entre un 15 y un 20% del peso del individuo, y se va a asumir como uno de los grandes almacenamientos de energía del cuerpo. Y los adipocitos marrones, que va a representar en abundancia en los neonatos. En el parto van a posibilitar a los bebés adecuarse al cambio brusco de la temperatura. Por ejemplo, cuando están en la pancita de la mamá va a estar a 37 grados y cuando salen al exterior tienen que adecuarse a unos, por ejemplo, 20 grados o un poco más. Las funciones del tejido adiposo se van a clasificar en dos, se van a identificar dos clases, el tejido adiposo blanco y el pardo o marrón. El tejido adiposo pardo tiene adipocitos multiloculares, va a ser la responsable de la dinámica termogénica de este tejido y se va a localizar en los recién nacidos en la base del cuello, en las glándulas tiroides, en la vaina carotidia y en el riñón. Se va a empezar a formar a partir de la semana 17 y 20 más o menos, y va a ser un tejido adiposo especializado que va a producir calor mediante oxidación de los ácidos grasos. Y el tejido blanco, que este va a empezar antes del nacimiento y va a tener un desarrollo a lo largo de la vida. Se va a acumular en el tejido subcutáneo y las mujeres van a presentar una acumulación predominante
periférica, mientras que los hombres van a tener una distribución de tejido adiposo central o abdominal. La grasa de las células se van a encontrar semilíquidas y va a estar compuesta principalmente por triglicéridos. Una vez terminado de explicar las capas de la piel, es muy importante mencionar sobre el manto hidrolipídico de la piel, que va a ser la función más importante de la piel, ya que va a actuar como barrera, evitando la pérdida de agua, de electrolitos y de otros componentes. Así también va a bloquear la penetración de sustancias indeseables del medio ambiente. Aquí la epidermis va a estar cubierta por una emulsión de agua y de lípidos, o sea, de grasas, y se va a conocer como el manto hidrolipídico, también como una película hidrolipídica. Va a estar constituido por una mezcla de secreciones de glándulas sudoríparas y sebáceas, que va a contribuir a mantener la piel flexible y actúa como barrera adicional frente a microorganismos externos. Entonces, como son de glándulas sudoríparas, aquí vamos a tener al sudor, que va a estar compuesto por la secreción sudoral, donde se va a encontrar sustancias diluidas como cloruro de sodio, cloruro de potasio y sustancias orgánicas, como por ejemplo la urea, el ácido láctico. Y estas sustancias van a ser las responsables de la acidez del manto hidrolipídico, cuyo pH se va a encontrar entre 5 y 6, pero idealmente esta tiene que estar entre 5.4 y 5.9, que va a ser el pH ideal. ¿Y esto para qué es importante? Primero, para la formación de lípidos epidérmicos, también para que vivan los microorganismos afines de la piel, que se va a conocer como la flora cutánea saprófita, y estos sean destruidos, los microorganismos vivos. También para que la capa córnea sea capaz de repararse a sí misma cuando esté dañado. Y por otro lado, sobre las secreciones de las glándulas sebáceas, que en sí es la grasa, ¿no? Que es secretada de las glándulas sebáceas y se constituye por lípidos y por restos celulares. ¿Cuáles van a ser las funciones del manto hidrolipídico? Nuevamente, ¿no? Es una función protectora que va a bloquear la entrada de sustancias externas, rayos solares y evitando la pérdida descontrolada de agua. Y también va a controlar el pH cutáneo porque va a tener un poder tipo tapón que va a proteger la piel de las agresiones ácidas y alcalinas. Aquí en la imagen podemos ver que dentro de la capa córnea las células se van a unir entre sí por medio de lípidos que van a ser esenciales para mantener una piel sana. ¿Y cuáles son los factores que pueden alterar la función de la barrera? Primero, la deshidratación. Si el contenido en el agua del estrato córneo va a disminuir más del 10%, la piel se va a dañar, se va a agrietar y va a permitir una penetración de agentes irritantes. Como segundo factor, los traumatismos. Cuando hay un daño en la piel que produce una eliminación del estrato córneo, se va a reducir notablemente la función barrera. También un factor importante son las enfermedades de la piel, como la psoriasis, el eczema, la atopía, que se van a caracterizar por una alteración de la capa epidérmica, por lo que va a incrementar la absorción de sustancias a través de la piel. Y también es muy importante este factor, ¿no? El uso de los jabones inadecuados, que estos pueden dar lugar a una pérdida natural de líquidos de la piel, va a producir una disminución de la retención de agua en las capas internas de la piel, dando lugar también a un resecamiento o a una piel agrietada. También vamos a mencionar dentro de la piel a los anexos cutáneos, al folículo piloso o el vello. Bueno, van a ser estructuras queratinizadas que se van a asentar en toda la piel, a excepción de las palmas, de las plantas, de los labios, pezones, partes de los genitales externos y los extremos distales de los dedos. Como podemos ver en la imagen, la estructura, ¿no? del vello, podemos ver que en el tallo del pelo vamos a observar 3 capas concéntricas: la médula del pelo, la corteza y la cutícula. En la imagen está como imagen A. También vamos a encontrar al músculo erector del pelo, que se va a originar en la dermis adyacente al folículo piloso y va a tener una dirección oblicua. En la imagen está con la letra B. En la parte inferior de la raíz folicular se va a localizar el bulbo piloso
donde se van a encontrar las células epidérmicas que van a dar origen al pelo y van a rodear la papila dérmica, como podemos ver que está con la letra E. Va a contener capilares y va a nutrir a las células epidérmicas. Entre estas células epidérmicas vamos a encontrar los melanocitos que van a dar color al cabello. En la raíz se van a observar también células epidérmicas que van a formar la vaina radicular interna y otras más periféricas que van a formar la vaina radicular externa. Y también vamos a mencionar sobre las fases del pelo. Vamos a tener 3 fases. Primero, la fase de crecimiento anágeno, que el 80% de nuestro cabello está en esta fase y va a durar entre 2 y 5 años. La fase de transición o catágeno, que dura aproximadamente 14 días, en la cual va a producir la detención de la mitosis. Y la última fase, que es la fase de reposo telógeno, que va a durar 3 meses y va a finalizar con la caída del cabello. Las uñas se van a componer de células epiteliales queratinizadas que van a formar la placa de la uña, que va a estar situada en la epidermis y se conoce como lecho ungueal. Como podemos ver en la imagen, las partes de la uña. La lámina ungueal es una estructura queratinizada, semitransparente y dura. Va a tener una forma curva tanto en su eje longitudinal como transversal, y esta va a tener una gran resistencia frente a los traumatismos. Vamos a encontrar también la banda transversal, o también llamada banda onicodérmica, que va a medir aproximadamente de 1 a 1.5 milímetros y va a tener un color característico según el fototipo de la piel. Este va a proteger la entrada de agentes externos por debajo de la lámina ungueal. Vamos a tener también los pliegues laterales y los pliegues proximales, que estos van a servir para proteger también de la entrada de material extraño. La cutícula, que podemos ver más o menos en la parte inferior de nuestra uña, que también su misión es proteger la matriz ungueal. El hiponiquio, que está en la parte superior de la uña, este va a marcar el final del lecho ungueal y va a corresponder al borde libre distal del aparato ungueal. Y por último, la lúnula, que se va a situar en la porción distal de la matriz ungueal, que va a ser visible a través de la lámina ungueal transparente. Se va a ver como una media luna convexa distalmente. Es más visible en los primeros dedos de los pies y de las manos. Toda esta estructura ungueal va a descansar sobre un área especializada de la falange distal que va a condicionar la forma de la uña. También es importante mencionar que este crecimiento ungueal va a ser continuo a lo largo de la vida y va a comenzar aproximadamente en la semana 15 del desarrollo embrionario hasta la muerte, y va a ser diferente de una persona a otra. El crecimiento normal ungueal es de aproximadamente 0,1 milímetros al día, siendo más rápido en la mano que en los pies. Y el recambio completo de las uñas de las manos es de aproximadamente 6 meses, mientras que los pies va a ser un poco más lento, ¿no? De 12 a 18 meses aproximadamente. En cuanto a las glándulas sebáceas, van a producir lípidos que ayudan a mantener el manto hidrolipídico de la piel, que ya lo mencionamos anteriormente. Esas van a estar localizadas en toda la piel, con excepción de las palmas y de las plantas. Va a ser más abundante en la cara y en el cuero cabelludo. Su morfología va a tener un conducto excretor que va a desembocar en el folículo piloso, excepto en determinadas áreas en que no se relaciona con el folículo y drenan directamente a la superficie cutánea, como por ejemplo en los tubérculos de Montgomery, que van a estar en la aureola y el pezón, en los labios, que vamos a tener las manchas de Fordyce, los labios menores y glande, que van a ser las glándulas de Tyson, y los párpados, que van a ser las glándulas de meibomio. ¿Cuál va a ser su actividad? Estas van a incrementar en la pubertad. Su número y grado de actividad son muy variables entre las personas, ¿no? Y su desarrollo se va a detectar en presencia de los 16 a 18 semanas de gestación y se va a completar en el tercer trimestre.
y va a contribuir en esta fase intraútero a la formación de la vernix, un manto elaborado de células descamadas que va a estar ya presente en el tercer trimestre gestacional. Por otro lado, vamos a mencionar a las glándulas sudoríparas, ecrinas y apocrinas. Primero, mencionando a las glándulas ecrinas, van a producir el sudor y van a regular la temperatura. Se van a encontrar localizadas en todo el cuerpo, habiendo mayor cantidad en las palmas y en las plantas. Su estructura va a tener una porción secretora o glomérulo, que podemos ver en la imagen, está con la letra C. La porción excretora que drena directamente la superficie cutánea, que va a ser intraepidérmica o acrosiringio, que podemos ver en la letra A, y una porción dérmica o ducto dérmico, que está representado por la letra B. Estos van a responder a estímulos como el calor, a situaciones de estrés, a estímulos simpáticos y parasimpáticos. Y las glándulas apocrinas, que son glándulas profundas localizadas a nivel de la dermis profunda o tejido graso subcutáneo, y van a drenar directamente al folículo piloso. Se va a localizar en la axila, en la área anogenital, periumbilical, en los párpados, en las glándulas de Moll, sobre todo en la areola y el pezón. Va a tener una función odorífera, que este olor de su producción se debe a la degradación de su secreción por la flora bacteriana, y el mecanismo de secreción es apocrina o por decapitación. Va a responder eso a estímulos adrenérgicos y colinérgicos. Bueno, también vamos a mencionar sobre la estructura vascular y linfática de la piel. La piel va a ser un órgano muy vascularizado que va a llevar aproximadamente el 20% del volumen total de la sangre, y esa estructura vascular va a estar ubicada en la dermis. El aporte vascular se va a disponer en dos plexos: el plexo subpapilar, que va a estar debajo de las papilas, y el plexo reticular, que va a estar en la dermis profunda, cerca a la hipodermis. El plexo subpapilar va a ser el más superficial y va a discurrir entre la dermis papilar y reticular. Desde estos vasos van a partir ramificaciones que van a nutrir a la epidermis, que esa zona es avascular. Estos vasos van a ser clave para la regulación de la temperatura, y se trata de un mecanismo altamente efectivo de la temperatura, ¿no? A través del tegumento, incrementando el flujo sanguíneo de la piel, va a transferir el calor desde el organismo hacia el entorno exterior. El flujo sanguíneo cutáneo tiene gran importancia en la termorregulación, es decir, que los cambios de flujo sanguíneo se van a regular por el sistema nervioso autónomo. Esta estimulación simpática va a conllevar una vasoconstricción, y por ello va a haber una retención del calor, y por su parte la vasodilatación va a implicar la pérdida del calor. Y por último vamos a hablar sobre la estructura nerviosa de la piel, que la inervación va a estar dada por nervios autónomos, que esto va a estar para los vasos sanguíneos, para el músculo erector del pelo, las glándulas sudoríparas, las glándulas sebáceas, que van a carecer de una inervación neurodegenerativa, y también por los nervios sensitivos, que van a proceder del encéfalo y de la médula espinal, que van a terminar en forma libre en la hipodermis, dermis y epidermis, que estos van a formar organelos especiales, como los corpúsculos de Meissner, de Vater, de Pacini, de Krauss y de Ruffini, que estos van a ser los responsables de conducir los estímulos térmicos de dolor y prurito. Los corpúsculos de Pacini van a ser abundantes en las palmas y plantas, en el dorso de los dedos y en las regiones genitales. Aquí va a estar presente la presión y la vibración. Los corpúsculos de Ruffini va a ser para el calor, los bulbos de Krauss que para estimular el frío, y los corpúsculos de Meissner, que van a estar presentes en los pulpejos de los dedos y la cara anterior de los antebrazos, que aquí vamos a encontrar la recepción de sensaciones táctiles. Gracias, eso sería todo, doctor. Muy bien, una descripción más que toda anatómica.
de la piel. Muy bien, ha estado bien. No hay, está más exquisita que la vez pasada, que lo que han hecho. Está mejor. Ya me hace pensar que estamos en la U. Bueno, a ver, una pregunta vamos a hacerle. ¿Con cuánto de porcentaje, para Nicole, ¿no? ¿Con cuánto de porcentaje de oxígeno puede vivir la piel? Mm, a ver, la piel, doctor, sin oxígeno puede soportar aproximadamente 40 minutos hasta 50 minutos y no va a presentar ningún daño tisular. Es decir, que la piel solo va a entrar en receso, va a estar en descanso con una reducción del metabolismo. Es por ello que en estas condiciones aquí los órganos vitales van a consumir menos oxígeno de lo normal para poder soportar la falta de oxígeno que no hay en la piel. Y también la hemoglobina, cuando alcanza entre 4 a 6 miligramos por decilitro, hay una saturación de 80-85% y esto va a dar lugar a una falta de oxígeno. Más o menos. Muy bien, la presión parcial del oxígeno está entre 75 y 100 milímetros de mercurio, ¿verdad? Cuando los valores son inferiores a 60 milímetros de mercurio, corresponde a una saturación aproximada de un 90% en una persona normal. Estamos hablando a nivel del mar, ¿ya? Si esta saturación llegara o si esta presión de milímetros de mercurio llegara a estar cerca o sobre los 30 milímetros de mercurio, estuviera casi por un 45% de saturación, lo cual muchos de los tejidos no estuvieran funcionando, pero la piel sí soporta. Sí soporta. Por eso es que también se puede tomar piel y dejarla ahí un rato mientras vas terminando de hacer tu cirugía y la piel no ha cambiado su estructura, no se ha malogrado, no se ha deteriorado. Es lo que decía nuestra compañera, queda en reposo. Entonces, es importante tener ese conocimiento para que cuando nosotros hagamos algún colgajo, algún injerto, lo que sea, tengamos que estar controlando nuestra piel. Cuando hacemos un colgajo y en 30 minutos vemos que la situación se ha necrosado porque el colgajo todavía no lo hemos colocado, les aseguro que esa piel va a tener bastante sufrimiento. Pero si a los 30 minutos, a la hora, vemos que no hay absolutamente nada, entonces la piel va a soportar bastante tiempo. ¿Sí? Esa es una característica propia de la piel, es muy particular. Ahora nuestra piel dermográficamente está determinada por cuadrantes. Esos cuadrantes, cada cuadrante, han escuchado que vuestros compañeros han dicho que tiene un montón de sensores, tiene gran cantidad de glándulas, cada centímetro cuadrado tiene un pedacito y esta situación dermográfica de la piel hace que en todo nuestro organismo, que nosotros podamos fácilmente cerramos los ojos y nos dicen, tócate la punta de la nariz, y lo hacemos sin pensar. Lo que pasa en los niños es que los niños no lo hacen, ellos van y buscan su nariz, todavía tratan de encontrarlo, hasta que se les enseña y van y buscan, ¿no? Cada estructura. Y eso va quedando grabado en el cerebro, de tal manera que en algún momento estamos a ojos cerrados, lo que sea, y nos pueden tocar, nos pueden pichar, nos pueden hacer todo, y tenemos la gran capacidad de poder decir, acabas de tocarme con un lapicero, me has tocado con una pluma, me has tocado con una aguja, etcétera. Entonces podemos hasta diferenciar y discernir con nuestra relación con el medio. Eso es importante, ¿ya? Entonces hay que tratar a la piel como es un órgano muy noble, tiene muchas características que las vamos a ir aprovechando ahora que vamos a trabajar, porque cirugía plástica se basa mucho en la piel. Cada piel es diferente, tenemos un lado derecho y un lado izquierdo, por lo tanto el lado derecho no es igual al lado izquierdo y entonces va a ser completamente muy especial la evolución de los pacientes en un lado y en el otro. Si van a tener la oportunidad de trabajar en cirugía, etcétera, van a ver que esa diferencia es muy marcada.
De repente el cirujano general no se da cuenta porque abre abdomen y ve esas cosas, tórax, pero nosotros sí nos damos cuenta porque trabajamos mucho en la piel. Entonces sí podemos diferenciar que la piel tiene una característica específica de un lado a otro, etcétera. Y está muy, muy, muy marcada. En algunos pacientes las dos zonas, los dos lados son iguales. En la gran mayoría de los pacientes no son iguales y tienen características completamente diferentes. ¿Ok? Muy bien. Ha sido mucho más de agrado. Hoy día no les voy a hacer ninguna pregunta porque nos hemos excedido del tema. Al inicio de la siguiente clase les voy a tomar un pequeño examen sobre historia y semiología de la piel. Así que vuestras compañeras me van a hacer llegar los trabajos en Word, los voy a revisar y eso lo vamos a publicar para que ustedes puedan leerlos. Muy bien. Muy bien, muchachos, ha sido un verdadero placer. Como siempre, cuento 3, el que se queda, se queda.